empiezan ya a moverse las diferentes fichas del mercado de pases y fundamentalmente en el mercado europeo. Como ya sabemos, el mercado de pases en Europa, cuando allá es verano y prácticamente al finalizar la temporada, es el más importante, el más relevante, en donde empiezan a surgir las diferentes informaciones, los fichajes estrella, los fichajes que también terminan decantando un poco lo que va a ser la temporada en sí. Y de a poquito el Real Madrid se va preparando con el disparador de Trent Alexander-Arnold, que va a ser jugador del Real Madrid, confirmado. El Madrid sigue buscando distintos horizontes. El Madrid está buscando ese volante que todavía no termina de poder encontrar y de solidificar como titular, entendiendo por supuesto que Luka Modric ya es un jugador grande, ya es un jugador que para muchos ha cumplido un ciclo, para mí uno de los mejores mediocampistas de la historia del Real Madrid, indiscutiblemente, y empiezan a sonar los dos primeros nombres en el Real Madrid. El primero de ellos es Enzo Fernández, futbolista del Chelsea, futbolista que a mi criterio está teniendo la mejor temporada desde que llegó, que ha mejorado muchísimo, que ha levantado el nivel, que ha llevado al Chelsea a la instancia final de la Conference League, con gran posibilidad de clasificar a la Champions debido a la última Premier del Chelsea, que dentro de todo para lo que venía haciendo fue bastante decente. Y por el otro lado tenemos a Alexis McAllister, volante del Liverpool, dos campeones del mundo básicamente buscaría tener en cuenta el Real Madrid. Los dos argentinos, hace mucho tiempo que no hay un argentino que termine de destacarse. A Nico Paz lo terminaron mandando al Como de Italia a préstamo, pero hace mucho no hay un hombre argentino en el Real Madrid que sea rutilante en los últimos tiempos. Mal no le ha ido al Real Madrid con esta política, pero también hay que decir que esta temporada fue paupérrima. Paupérrima para lo que significa el Real Madrid, verdaderamente. Pero bueno, ¿qué es de cierto? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de falso? ¿Cuántas son las posibilidades de que lleguen Enzo Fernández y Alexis McAllister? A ver, el Real Madrid apunta a diferentes frentes. Ya lo tiene Alexander-Arnold, tiene que asegurar un lateral izquierdo, necesita un volante en esa zona neurálgica del campo de juego. Habrá que ver qué pasa con las salidas en el Real Madrid. Se irá Lucas Vázquez, se irá Modric, se irá Vinicius. Ojo, se irá Vinicius en esa oferta astronómica que plantea un equipo árabe, que es pagar la cláusula de 300 millones de euros que tiene Vinicius en el Real Madrid. Bueno, no lo sabemos. La cuestión es que el Real Madrid necesita un volante que acompañe, por supuesto, a Jude Bellingham. Enzo Fernández me parece una gran alternativa, siendo apuntado por el Real Madrid, apuntado pero para mí atinadamente. Ahora, es cierto que para el Chelsea es prioridad Enzo Fernández. Es prioridad, conforma hoy el mediocampo con Moisés Caicedo, con Lavia, un mediocampo del Chelsea que está empezando a funcionar, y creo que el conjunto blue, es cierto, necesita una inyección económica. El Chelsea tiene deudas de 350 millones de euros, por lo tanto me parece que para empezar a achicar esa deuda empezarán algunas ventas, y capaz Enzo Fernández podría entrar en ese esquema, pero la realidad es que el Chelsea puso 120 millones de euros por Enzo Fernández. Yo creo que si Enzo Fernández se va al Madrid, no creo que diste mucho, no creo que sea muy distinta la cantidad de dinero que va a tener que poner el Real Madrid para llevarse a Enzo Fernández. Ahí es donde está la dificultad del Real Madrid. Ahí es donde estaría el problema para que Enzo Fernández llegue al Madrid.
Por condiciones futbolísticas me parece que Enzo Fernández es de lo mejor que puede llegar a contratar al Real Madrid. De eso estoy 1000% seguro. Ahora bien, las posibilidades de contratarlo son bajas. Son bajas por el precio irrisorio que ha pagado el Chelsea. A mi criterio, 120 millones de euros me pareció irrisorio en su momento. Y me parecería irrisorio que el Real Madrid ponga lo mismo nuevamente por Enzo Fernández. Más allá de que para mí, yo creo que Enzo Fernández hoy vale sus 60, 70 millones de euros, pero con toda la furia, pero no para 120. Eso está claro. Por el otro lado, ¿qué pasa con Alexis Mac Allister? Con Mac Allister la cuestión del precio me parece que no sería una extrema dificultad. No sería una extrema dificultad. El Liverpool lo compra del Brighton a Mac Allister en 40 millones de euros. Una muy buena compra, excelente, me animo a decir. 40 millones de euros por Alexis Mac Allister. Hoy es un jugador que claramente, al ser campeón del mundo, hoy vigente campeón de la Premier League, es el 10 del Liverpool. El 10 del mejor equipo del fútbol inglés. Uno dice, bueno, puede llegar a costar sus 70/80 millones de euros. El tema acá es que ya el Madrid se llevó un jugador del Liverpool. Se llevó a Trent Alexander-Arnold. El histórico lateral derecho del Liverpool va a pasar a jugar al Real Madrid y yo no creo que el Liverpool, a sabiendas de que el Madrid es un rival directo en la competencia por una UEFA Champions League, le quiera vender a dos jugadores. Por supuesto que Alexander-Arnold era un jugador que ya prácticamente estaba fuera del Liverpool, pero me parece que el precio puede llegar a ser mucho más elevado por Mac Allister al buscarlo el Real Madrid. Hoy Mac Allister me parece que es de los jugadores más importantes de este equipo Arne Slot y me parece que no va a tener ninguna intención, a mi criterio, el Liverpool de venderlo, y si lo vende, lo va a vender por una cifra bastante alta que yo no sé si el Madrid no es que no esté dispuesto a pagarla, sino que tenga ganas de hacerlo. Cuando hablo de dispuesto a pagarla es en términos económicos, si tiene el dinero, si tiene la plata. Yo creo que el Madrid lo tiene, el tema es que habrá que ver si lo quiere gastar. Porque el Madrid no viene siendo un club gastador en los últimos años, no viene siendo un club que haga ofertas astronómicas por jugadores. De hecho, creo que el último jugador que terminó contratando es Bellingham, de los fuertes, porque Mbappé llegó en condición de libre. Después, obviamente, sí, los 60 millones de euros por Endrick, que hasta ahora me ha parecido una salvajada y un error económico, por lo menos por ahora, de Florentino Pérez. ¿Qué pasará con el técnico del Real Madrid? ¿Quién será el nuevo técnico del Real Madrid? Porque Ancelotti está claro que no va a terminar siendo el técnico del Madrid para la próxima temporada. Pero bueno, la cuestión es que Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son dos de los principales apuntados a ser el reemplazante del profesor Luka Modric, que ya está dando sus últimos cartuchos dentro del equipo blanco. Para mí, dos jugadores excelentemente apuntados, dos jugadores a los que al Madrid le va a costar mucho, pero mucho dinero adquirir. Pero me parece que sería un dinero como para poner. Yo creo que si vos vendés a Vinicius Junior a Arabia Saudita, tendrá que venir un club que ponga 300 millones de euros. Lo vendés y traes a Enzo Fernández o a Mac Allister, te restaría como mucho, a lo sumo, darle la posibilidad a Endrick de que sea el 9 del Madrid y Mbappé jugar a la izquierda, y darle la posibilidad a Endrick de que se luzca, o directamente de traer un delantero de jerarquía top, además de a Enzo Fernández o Alexis Mac Allister. Para mí estarían bien apuntados. Por ahora, esta situación tiene que ver más con un sondeo y tiene que ver mucho más también con la gran posibilidad que se le puede llegar a plantear al Madrid, que ha hecho una mala temporada, que la puede terminar de arreglar,
Para eso el Barça tiene que quedar eliminado en Champions y le tiene que ganar el Madrid la Liga al Barça, para que por lo menos la temporada no sea tan mala, pero viendo lo que ha sido y cómo viene la mano, es muy difícil que el Barça pierda la Liga. La Champions puede quedar afuera perfectamente contra el Inter, en el Giuseppe Meazza / San Siro, pero bueno, habrá que esperar. A mí me da la sensación de que Enzo Fernández o Alexis McAllister están sumamente preparados para jugar en el equipo, a mi criterio, más importante del mundo y de la historia de este deporte. Deja tu pulgar arriba, suscríbete, comentame si sos hincha del Real Madrid o si apoyás o tenés simpatía por el Real Madrid, si te gustaría ver a uno de estos dos campeones del mundo vestido completamente de blanco. Tanto a Enzo Fernández como a Alexis McAllister te voy a estar leyendo en los comentarios. Nos estamos viendo.